Hoy en Lengua Larga. Candelario. Ay, qué muchacho tan cabezón. Dejaste lonche en la mesa y mientras nos regresábamos hasta la puerta principal de su casa, su mamá venía cargando una bolsa de plástico verde y en su interior tenía un contenedor con... A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Me da mucho gusto que estén sintonizando, viendo, escuchando cualquiera de las plataformas en las que ustedes estén pendientes de este podcast. Pues se los agradecemos mucho. Y les agradecemos mucho también a quienes nos han enviado mensajes a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Me encuentran como Chef Juan Ángel y en el 6621-121230, que es un WhatsApp. Ahí me pueden mandar mensaje. Dice Patricia Ramonet Leal. Habla del capítulo 34, el anterior a este. Y ese gallinero que describió también se me afiguró a uno que teníamos en el Palo Verde. El Palo Verde es una colonia de aquí de Hermosillo, del sur de Hermosillo. Primero viví 13 años en la colonia Modelo. De ahí vendió mi mamá y nos fuimos al Palo Verde. Y sí, ahí había epazote y era muy bueno para las lombrices. Saludos a Dina Salazar, muy buenos tus episodios, no me los pierdo. Saludos a Miriam Olivas, está entretenidísimo, te felicito. Aquí lo compartiré para que lo disfruten tanto como yo. Muchas gracias. Sí, va a ser un gusto y estaremos agradecidos que lo compartas, Miriam Olivas. Me encantan tus podcasts, dijo Sagrario Valdés. Y Mati Salazar también habló del capítulo 34 de las lombricias, así le pusimos entre comillas, lombricias. Yo también sufrí ese calvario. En mi casa también tenían epazote y mi mamá le regalaba a todas las vecinas. Y todo nos quería curar con el té de epazote. Era una penitencia, ese sabor tan fuerte. Yo le decía que no me gustaba, que sabía a hormigas machacadas. No sé si ya hayan probado las hormigas machacadas, yo no las he probado. Y después de ver que mi mamá, después de que mi mamá vio que Chepina Peralta, yo era fan también de Chepina Peralta, le ponía a los frijoles, ella también le empezó a poner a los frijoles a pesar de vivir aquí en Sonora. Saludos, Mati Salazar, y ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Candelario, ¡ah, qué muchacho tan cabezón! Dejaste lonche en la mesa. Y mientras nosotros nos regresábamos, porque yo iba con Candelario, hasta la puerta principal de su casa, su mamá venía cargando una bolsa de plástico verde, de esas que dan en los súpers transparentes, semitransparentes, y en su interior había un bote de mantequilla reutilizado. No es cierto, no era de mantequilla, era de margarina, ahora que me acuerdo. De margarina primavera, de eso era. Y esa era como la lonchera que nos íbamos a llevar a un viaje que hacíamos los domingos desde muy temprano en la mañana, 6 de la mañana. Y me acuerdo que la instrucción era, no vayas a dejar tirado el bote ni la cuchara que viene adentro porque lo vamos a reutilizar. Es decir, el bote traía mantequilla, se reutilizaba para poner el lonche y después se volvía a reutilizar, se lavaba y se ponía quizá frijoles en el congelador, etc. Era domingo, como les comentaba, 6:30 de la mañana. El momento en que les estoy narrando, la pancha de Candelario, mamá de mi amigo, mi mejor amigo de la infancia, Candelario, se había levantado muy temprano para preparar un potaje delicioso que nos íbamos a llevar al aguajito. Caminábamos alrededor de 45-60 minutos, dependiendo del paso. Bueno, de ida sí era más rápido, de regreso ya veníamos arrastrando los pies. Y Candelario llevaba en la mano una hoz, ¿sí? La hoz es una herramienta que se utiliza en el campo, que es como una medialuna con mucho filo, mucho filo. Con esa medialuna, empuñándola con la mano, se puede cortar y cosechar el sorgo, el salvado, etcétera. Y caminábamos con el botecito de plástico marca Primavera con su interior lleno de un alimento delicioso dentro de una bolsa de plástico, y con otro lado una pala, y había una hoz y
y un montón de alambre, así enrollado. Alambre de ese para amarrar así pacas. No del galvanizado, de ese alambre que cuando uno se lo pone en las manos le quedan todas marcadas de moho. De ese era. Entonces caminábamos alrededor de 45 minutos, atravesábamos una planicie semidesértica, salíamos del pueblo, ¿sí? Caminábamos todavía como unos 30 kilómetros, más o menos. Era bastante el trayecto. Tenía 30 kilómetros de ida y de vuelta. 15 de ida, 15 de regreso. Y éramos pues bastante chamacos, entonces podríamos ser más ágiles a la hora de ir caminando. Íbamos platicando y platicando. Llevábamos también una cantimplora cantimplora de agua, que a la mitad del camino la cantimplora se vaciaba, porque pues íbamos tomando agua. Y este momento era en un momento de bastante calor. Yo recuerdo que sudábamos la gota gorda, pero no se despegaba de nuestro rostro esa sonrisa y esas carcajadas de ir hablando y platicando burradas de lo que hacíamos en la escuela, porque nos tocó primaria y secundaria hacer esta aventura casi todos los domingos. Después bajábamos una vereda y abajo de la vereda había un aguaje. No me refiero a los aguajes que venden Tecate Roja y Tecate Light, ¿no? Me refiero a los aguajes donde hay un agua fría, fresca, que tiene un sabor. Yo siempre he dicho que el agua de los aguajes tiene un sabor a raíz, ¿sí? Porque hay plantas que tienen sus raíces saliendo y sumergidas en ese aguaje a través de la tierra, y de ahí beben agua, ¿sí? De ahí se surten de agua las plantas. Entonces el agua de los aguajes tiene un cierto aroma como... ahora que conozco el jengibre, puedo decir así como de repente a jengibre, de repente a batamote, de repente como hasta un toque como de cebolla. Era un agua muy aromática, muy suculenta y muy refrescante, y ahí metíamos la cantimplora, ¿sí? La llenábamos de agua, glu, 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 y para que no se vaciara tan pronto, tomábamos agua metiendo casi la cabeza completa dentro del aguaje. Caminábamos más adelante, y más adelante, metros más adelante, estaban las milpas. El papá de Candelario tiene todavía unas milpas donde sembraba sorgo para alimentar a su ganado. Cuando venía la época de sequía, donde el ganado ya no podía andar pastoreando libremente por el campo, lo juntaban en un corral y se alimentaba de ese sorgo que nosotros íbamos a juntar, a cortar, a cosechar y a hacer tercios. ¿Qué es un tercio? Si ustedes levantan las manos, ¿sí? Y tratan de dar un abrazo, pues así un abrazo circular hacia el frente de ustedes, todo ese hueco que hay en el círculo de ese abrazo, ¿sí? No hay ni una persona ahorita en medio, ¿no? Así, todo ese círculo era lo que estaba lleno de ramas, de las ramas con las que se alimentaba el ganado, y eso las tejíamos y las amarrábamos con alambre, ¿sí? Y las dejábamos ahí amontonadas a un ladito. ¿Qué pasaba con el lonche? Yo me acuerdo que llegábamos como a las 7:30, 8 de la mañana al campo. Y desde esa hora yo empezaba a ver la bolsita verde y decía, ay, que ya que se llegue la hora. Mi mayor motivación de ir a hacer esa actividad, porque número uno, no me pagaban, era para mí una aventura. Número dos, mis papás nunca tuvieron ni ganado ni milpas. Entonces yo no vivía desde mi casa la experiencia de estar en un campo. Lo hacía a través de Candelario, y a través de él vivía muchas aventuras que no podía vivir en casa por la falta de ese elemento que era típico en todos mis amigos: ganado, campo, milpa, siembra, etc. 2 de la tarde, cuando llegaban las 2 de la tarde, así religiosamente Candelario decía, trae la bolsita. Abríamos la bolsita, y esa bolsita tenía adentro un bote de margarina Primavera. Lo destapábamos y adentro había chicharrones de res con chile. Era 1 litro de chicharrones de res con chile. Y allá a un lado de ese bote estaba una cuchara, solamente una cuchara, ¿sí? Porque, por si se perdía, que no se perdieran 2, que se perdiera una nada más. Y había también otro envoltorio en una servilleta de tela que tenía tortillas grandes de harina. De tal forma que hacía tanto calor que los chicharrones estaban tibios y las tortillas estaban completamente moldeables, calientitas, como si estuvieran recién hechas. Entonces había 4 tortillas grandes, ¿no? 4 tortillas grandes, el litro de chicharrón con chile colorado y la cuchara.
Candelario me decía, pon las manos, me ponía una tortilla doblada por la mitad y encima ponía una cuarta parte del bote de chicharrones, es decir, ponía 250 mililitros de chicharrones. Cada tortilla llevaba 250 mililitros, era 1 litro, ¿no? Y luego hacía un burro, ¿sí? Lo ponía a un ladito y luego me decía, agarra la otra tortilla. Me ponía la otra tortilla doblada encima, vaciaba 1/4 de litro y lo enrollaba y luego hacía lo siguiente y hacía lo mismo 2 veces más hasta que teníamos 4 burrotes de chicharrón con chile colorado, y ya que los teníamos formados y el bote estaba bien limpio porque lo limpiaba así con el dedo, nos sentábamos a comer y cada quien se comía sus 2 burrotes de chicharrón con chile colorado. Ese alimento nos debía durar hasta las 6 de la tarde, que era cuando ya empezaba a atardecer, porque en ese momento teníamos que salir, me acuerdo, de la milpa, porque empezaban a salir las víboras y animales pues que a lo mejor podían causarnos un daño, una picadura y inyectarnos el veneno y no íbamos a tener la manera de salir de ahí y llegar rápido al centro de salud. Entonces, la recomendación era siempre, antes de que oscurezca ya tienen que regresar al pueblo. Así era, con el botecito vacío. Regresábamos al pueblo y ustedes dirán, ¿y hacías eso de a gratis? Porque generalmente alguien que iba y trabajaba en el campo por 12 horas, porque eran casi 12 horas de trabajo, pues recibía una remuneración. En mi caso, la remuneración más grande era poder disfrutar esos chicharrones que solamente se preparaban para llevar de lonche cuando iban al aguajito. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! Ese plato, los chicharrones con chile colorado, marcaron una época de mi vida porque aunado a él surgieron experiencias que ahorita que las analizo serían propias de un restaurante. Uno a veces va a un restaurante para vivir una experiencia, sentirse atendido, sentirse en un lugar acogedor con comida deliciosa, pero esa comida que llevaba consigo mucho trabajo, mucho esfuerzo, sudor de por medio y quizá el peligro de que nos picara una víbora, cascabel. Esa experiencia tenía dentro de ella algunos puntos que son los mismos que si hoy fuera un restaurante. Punto número 1. Estábamos en un entorno, uno busca en un restaurante y que se vea así, ay, que se vea bonito, o si es una palapa de mariscos, pues que esté limpiecita, que esté agradable, que uno se la pase bien, que se tome la cervecita a gusto. Y en ese lugar no hacía falta nada, ¿sí? Era un paisaje maravilloso, era un entorno a lo mejor de mucho calor, pero había árboles, corría aire fresco y nos sentíamos muy bien comiendo en ese lugar. Número 2, la comida que teníamos en ese momento, que no estaba servida ni en un plato, ni teníamos cubiertos, ni una mesa, ni silla, ni nada, estaba hecha desde cero, desde el principio. Es decir, no se utilizaban salsas elaboradas ya compradas, no se utilizaban chicharrones comprados. La misma Pancha preparaba los chicharrones en la semana, cortando pedacitos de carne y se me sigue haciendo agua la boca desde que empecé a hablar de este tema. Pedacitos de carne de res con bastante grasa y los guisaba en una gran olla o en un cazo y luego los almacenaba para preparar después el chile y el domingo, ¿sí?, guisar los chicharrones con chile colorado. Entonces era una comida de calidad. Número 3, cuando uno va a un restaurante siempre busca pues estar con una buena compañía, ¿no? Con amigos, con tu pareja, con tus papás, con tu familia. Y en ese momento Candelario era mi familia. Y era la mejor compañía que podía tener en ese momento para disfrutar. Y no era porque fuera lo único que había. O sea, no me refiero a que, pues sí, era así como diría Cristina Pacheco, lo que me tocó, ahí donde me tocó vivir. No, era el personaje que es el personaje al que le tengo mucho cariño, mucha admiración. Y en ese momento también era de esa manera, en sus proporciones de nuestra infancia. Y estaba ahí conmigo compartiendo los alimentos. Siguiente punto, lo que uno busca cuando va a un restaurante es tener una plática agradable. Yo soy de las personas que siempre está viendo alrededor en las mesas de los restaurantes y siempre me pregunto cómo es posible que haya gente que va a un restaurante y número 1 no comparta lo que hay en la mesa. Yo soy de las personas que se me hace increíble que cada quien pida su plato y se lo coma sin compartirle al que está enfrente. Yo sé que no está mal, cada quien tiene sus formas y costumbres, pero en mi casa, en mi familia, en mi círculo de amigos,
todos compartimos la comida que pedimos de tal forma que se pone al centro. ¿Sí? Y en ese momento con Candelario era de la misma manera. Compartíamos 1 litro de chicharrones con chile colorado. Otro punto. Había hambre, sí. Uno cuando va a un restaurante tiene hambre. Pero con un hambre, después de haber hecho una jornada de trabajo, te hacía disfrutar aún más los alimentos. Y eso sucede aún cuando estés quizá frente a una computadora quemando las neuronas, sacando cuentas, o cuando estás a lo mejor haciendo un hoyo en el suelo para construir algo. Y punto más importante, el amor que había en cada bocado. Es decir, se preparaban los chicharrones con miras a que iban a ser servidos para que en el aguajito como un lonche de los 2 chamacos que iban a trabajar, ¿sí? Es decir, desde su origen, la planeación de ese platillo estaba designado para nosotros. Y de eso nunca me di cuenta hasta ahora que lo platico y hasta ahora que lo escribí. Era un platillo diseñado de principio a fin para Juan Ángel y Candelario, para Candelario y Juan Ángel, para que los disfrutaran y saciaran el hambre después de trabajar. Y la Pancha así lo mentalizaba en su cabeza y decía, hoy miércoles voy a ir al rastro a comprar carne con grasita para hacer los chicharrones. Sí, voy a dejar oreando tantito la carne, voy a hacerlos en la tarde o el jueves muy temprano, los voy a almacenar, voy a separar la grasa después para hacer algunos frijoles y el sábado en la noche voy a poner a cocer el chile para hacer la salsa y el domingo muy temprano voy a hacer toda la preparación para que se lleven el bote recién hecho, de chicharrones recién hechos. Y no se diga las tortillas estaban hechas el mismo día en la mañana, domingo en la mañana. ¿Quién se levanta? Bueno, sí hay mucha gente, pero la gran mayoría no se levanta el domingo a las 4 de la mañana a hacer tortillas y a guisar chicharrones para que se los lleven de lonche los 2 chamacos que iban a divertirse, porque era una diversión, a las milpas o a los temporales. ¡Échale queso! ¡Lengua larga! Por supuesto que les voy a dar la receta de los chicharrones con chile colorado. Es una receta que pueden encontrar también en mis redes sociales, pero se las voy a platicar de una manera más extendida. Los videos en redes sociales generalmente son muy cortos, excepto los lives que hago en Facebook. Para esto se necesita 500 gramos de chicharrones de res. No se puede hacer, ni lo intenten, con chicharrones de cerdo, porque no van a vivir la experiencia. Yo ya lo traté de cocinar y de poner en práctica. Dije, voy a hacer la misma receta con chicharrones de cerdo, a ver cómo salen. No salen igual. La carne de cerdo es muy sabrosa, pero tiene gran diferencia con la carne de res, ¿sí? Y para este platillo en específico se necesitan chicharrones de res. Si viven en Hermosillo, en el Saguaro, hay una de las mejores chicharronerías que puedan existir. Y si ustedes vienen en algún momento a Hermosillo, se los voy a recomendar. Déjenme buscarlo en Saguaro. La colonia de Saguaro es una colonia que está al poniente de la ciudad. Chicharrones San José. En el Saguaro venden muy buenos chicharrones, ¿sí? Por si andan buscando. Así en bolsita de papel que se transparenta de tanta grasa que tiene. Son deliciosos. 3 cucharadas de orégano. En Sonora usamos bastante el orégano. 1,5 cucharadas de harina de trigo. 10 chiles colorados o de sarta o guajillos. Si en la localidad donde viven no existe el chile guajillo, es un chile deshidratado, color rojo, intenso, oscuro, que más que picar tiene un sabor así delicioso y sí pica por temporadas y según la cosecha, sí pica. 4 dientes de ajo, 2 tazas de agua y sal al gusto. Los chicharrones, en la mayoría de los lugares los venden en trozos grandes, ¿sí? Entonces, cuando uno se mete un bocado de chicharrón a la boca, lo ideal es que vayan varios chicharroncitos en el bocado para que uno pueda morderlos y experimentar esa parte tronadora del chicharrón. Entonces, si ustedes compran el chicharrón y vienen trozos grandes, la primera actividad es que tienen que cortarlos todos más o menos del mismo tamaño. Si tienen una procesadora de alimentos, que es una trampa que yo hago ahora, o un picalica, métanlos ahí, le aplastan una vez el botón y listo. Que sea una molidita pequeña nada más. En una sartén, así, apagada, no caliente, apagada, van a poner los chicharrones y la van a encender a fuego bajo. De tal manera de que queremos
no calentar los chicharrones. Queremos extraerle la poquita grasa que todavía le queda. Si ustedes ponen los chicharrones en un sartén con muy caliente, en lugar de deshacerse la grasa, se va a compactar más, ¿sí? Y se va a quemar el chicharrón. Entonces, sartén frío, chicharrones picaditos, prenden el fuego, encienden el fuego, temperatura baja hasta que se empiece a deshacer la grasita. Cuando la grasita ya se está deshaciendo y se ve al fondo así brilloso, la sartén van a agregar 3 cucharadas de orégano. El orégano es muy importante que lo trituren con las manos para despertar el aroma de este condimento. Tiene que ser orégano deshidratado. Y lo van a cocinar por unos 3 minutos. Pasados los 3 minutos van a espolvorearle 1,5 cucharadas de harina a los chicharrones y los van a guisar por 1 minuto más. La 1,5 cucharadas de harina de trigo va a funcionar para que los chicharrones queden espesitos. Y si ustedes quieren hacer un burro como el que nos hacíamos nosotros en el aguajito, pues no se salga la tortilla. Que quede así como, pues espesito, quisiera decir gelatinoso, pero no es gelatinoso. Que quede suculento, embarrable. Porque nos embarramos todos cuando ya estamos terminándonos aquel burro delicioso. Van a poner a hidratar 10 chiles guajillos. Le van a quitar la chicata, que es la parte donde se cuelga el chile de la planta. Una cosita así que va como un ganchito. Le van a quitar las semillas. Lo van a poner a hervir en 2 litros de agua, más o menos, que hiervan unos 5 minutos para que se hidraten. Los van a poner en la licuadora sin el agua, en el que las cocieron, los puros chiles hidratados, los 10 chiles, con 2 tazas de agua y 4 dientes de ajo. Van a licuar todo esto muy bien. A mí no me gusta nunca colar las salsas. Me encanta la experiencia, sí, de que se quede el ollejo del chile así en el diente. Me encanta. O sea, me encanta sentir los pedacitos de chile que me da la sensación de que estoy comiendo una salsa de chile recién hecha y no una salsa de chile enlatada, ¿sí? Cuando la salsa de chile generalmente está colada y finita, mi cabeza me hace una mala jugada y siento como que no es una salsa casera. Ok, ya que está todo bien licuado, lo vacían sobre los chicharrones y lo dejan hervir unos 5 minutos a fuego bajo para que se impregne el chile de la grasita del chicharrón. El chicharrón se impregne del sabor del chile, el ajo, el orégano. Y esa preparación se va a espesar de tal forma que casi va a quedar untable, ¿sí? Con el hervor se van a evaporar los líquidos, pero también la harina que se utilizó va a espesar la mezcla. Prepárenlos, por favor. Dense la oportunidad. Si están a dieta... Bueno, si están en dieta keto, sí cabe. Si están en dieta keto, creo que sí caben los chicharrones. Y si no lo están, disfrútenlos todavía aún más con unas tortillas grandes de harina. Si donde nos sintonizan no existen las tortillas grandes de harina, pues ni modo. Cómprense unas tías rosa. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!